amigos espectadores de Vinx Televisión, nuevamente con ustedes aquí desde el Alderique, desde el 33400 de Avilés, donde Ángel Rodríguez, como siempre, nos acoge en este magnífico local donde grabamos este programa. Después de petricor. Y yo en ese momento cojo el diccionario en el teléfono de la RAE y busco petricor. Y resulta que petricor no existe en la RAE, en el diccionario de la RAE. Yo, Carmen, te has pasado. 3 pueblos. No existe ese término en la RAE. Y dice, bueno, pues se llama petricor. Indagando por internet, efectivamente. La RAE todavía, aún a día de hoy, no recoge incorporado el término a sus acepciones, pero está en curso. Parece ser que está en curso. Es un término etimológicamente hablando que procede del inglés, de una palabra inglesa que no recuerdo ahora, y ese olor característico, una cosa que yo aprendí hoy, que por eso comparto hoy con ustedes, me hizo gracia, y el nombre me resulta gracioso, atractivo, petricor. Bueno, pues ahí queda, ahí queda como anécdota. Carlos está tomando nota, ¿eh? No, Carlos ya sabía yo que tomaba nota porque Carlos es un curioso de la vida. Eso es el aroma, el olor de la lluvia, pero sobre acera, sobre asfalto. Sobre, sí, cualquier... No en la tierra, ¿no? En la tierra. Sí, en general. Sí. No, me refiero a cuando llueve, que huele tan bien en una finca o algo así mismo. No, creo que no. Búscalo luego por internet. Vale, no. En el diccionario yo te digo que no lo vas a encontrar de la RAE, pero sí en internet hay abundante información acerca de ello. Yo aquí en el teléfono había recogido incluso unas cuantas notas que es, aquí. Dice lo siguiente, internet, entre otras muchas cosas, ¿no? ¿A qué huele la lluvia? Dice, puede parecer una pregunta extraña y en sí misma lo cierto es que las gotas de lluvia no tienen un olor específico, dice, pero después de un periodo seco y de calor, a menudo percibimos un agradable olor a tierra en el aire cuando llega la lluvia. El nombre con el que se conoce este aroma es petricor. Hay más información al respecto. Me pareció curioso. Y tú y Félix, que también lo es, y Julián, por supuesto, sois curiosos, pues seguramente os hará gracia y buscar incluso la etimología. Repito que viene de una palabra inglesa que no recuerdo. Y si la supiera tampoco la diría porque, como no es inglés, para estropearlo, pues prefiero guardarlo para mí. Decíamos al principio que hoy nos trae aquí con estos amigos, que paso a presentarles, no hace falta ninguna presentación porque son sobradamente conocidos ya de todos nosotros, empezando por mi izquierda, Carlos Fernández, colaborador siempre, en cualquier momento que se llama a Carlos para cualquier menester de este tipo, Carlos siempre está ahí. Si no es un día es otro, pero Carlos siempre está ahí. Y hoy nuevamente muchas gracias por haber venido en el Día de América en Asturias, que hoy estás de fiesta tú en Oviedo. Ya, es verdad, sí, pero bueno, agradezco mucho el estar aquí, porque bueno, no deja de ser una cosa no diaria, no cotidiana. Charlar nos gusta a todos y además siempre se aprenden cosas, entonces las gracias son las que doy yo. Es verdad que voy a llegar tarde al Día de América, pero seguro que me toca medio desfile por lo menos. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias, repito, por estar aquí. Félix Lobato, compañero de periódico, compañero de tareas en la tele, amigo, conversador, buen comunicador. ¿Qué más tienes que decir de ti mismo, Félix? No me gusta hablar de mí mismo. Aquí venimos a contar cosas que nos son ajenas, pero con la opinión que tiene uno de ellas. Venga, pero no me gusta, ya sabes que no me gusta. Muy bien. Nada, encantado de estar aquí. Muy bien, Félix, muchas gracias. Aquí, de compartir con vosotros y bueno, de hablar de todo. Y quería decir con lo que acabas de decir, ese olor, es uno de los recuerdos que tiene uno de siempre. Cuando era crío, yo me acuerdo, es ese olor que rememoras cada final de verano, cuando empieza el otoño y empieza a llover,
porque sobre todo eso, cuando hace tiempo que no llueve, Y contraste, ese contraste. ese contraste, y es un olor de siempre. Sí. Y me pasó, precisamente me pasó porque estaba contando Juan antes esto, y salí un momento del trabajo, y de repente empezaron a caer unas gotas enormes, y hacía un día estupendo. Y de repente ese olor... Llega ese olor. Y uno, bueno, parece que vuelve otra vez a ser crío. Sí. Entonces, bueno, es entrañable. Sí. Y el inefable amigo Julián Menéndez, también sobradamente conocido, tuvo un verano creo que bastante agitado de actuaciones por muchos sitios, gastó mucho la voz, hoy si tiene una voz tomada tienen que disculparle pues, de tanto cantar, de tanto actuar en público, no la tiene. No te lances, Juanín. Nada, estamos bien de voz. Muy bien. Bueno, y decir una cosa a la gente que nos está viendo, que Carlos no está ahí siempre, está ahí para nosotros. Vais a pensar que duerme aquí, que... No. Vale, bueno, vamos a puntualizarlo. No, por supuesto. Porque cualquiera que te oiga va a pensar que está ahí siempre, no. La gente que nosotros Vale. gente inteligente por lo Hay general que puntualizar. y no van a caer en eso. Eso que tú dices es una auténtica maldad. Y decir también a muchos televidentes que hay una palabra que en su día dijo Carlos Fernández, que le puso nombre a los tertulianos de esta mesa, que dijo aldericanos. Aldericanos porque el alderique, que ya sabéis, me imagino por otros programas, que significa tertulia en asturiano. Entonces él nos puso nombre a los tertulianos y dijo aldericanos, que me encantó. Pues Entonces vamos a aldericar un poquitín, Juan. Sí, hoy toca. El alderique genuino tiene que haber un poquitín de lío, ¿no? Claro. El alderique se daba mucho en el lavadero, donde se pelaba todo bicho viviente. Correcto. Oye, tenemos que hacer algo sobre eso, Carlos, un día, aquí en la tele. Sobre esas cosas que tú y Félix y Julián y yo, pues sobre todo los que vivimos o los que pasamos nuestra infancia en pueblos, hay cosas que a día de hoy, a la gente de hoy, le coge de extraño. Claro, como no lo conocieron y le coge de extraño, ¿no? Entonces, pero incluso coetáneos nuestros, quiero decirte que gente que no pasó en el pueblo, pues temporadas como las que yo pasé en San Claudio, pues desconocen que la gente iba al lavadero a lavar la ropa en una tabla de madera y tiraban la ropa y luego ponían el verde y echaban y azulete. No solo ponían el verde en la ropa, sino a los demás si no estaban. Correcto. Costumbre que luego copió la tertulia urbana, por eso de las tertulias de cafés no marchaba ni Dios, porque el que marchaba lo pelaban. Tenía un amigo que decía, que siempre tenía prisa, y le decíamos, fulano, para no decir el nombre, no tenías prisa, dice, voy a ser el último en marchar, y lo decía, pero concienzudamente, decía, sí. Porque a saber cómo me vais a poner. Eso lo comprobé en una tertulia de mujeres donde 9 se despellejaban a una, y a medida que iban marchando, yo estaba tomando un café en una barra y una mesa que había al lado, iban despellejando a la que marchaba. Sí. Y me dijo el dueño del bar, Julián, hoy no tienes prisa y tal. Dije, quiero saber cómo acaba esto. Me quedé allí 1 hora. Sí, eso se da mucho en los meses en cafés y cafeterías de viudes. Se da mucho porque se nota muy bien que son viudes, están felices, ¿no? Están, bueno, encantadas en la gloria y se llevan muy bien y, bueno, aquí es un goce ese café. Hasta que marcha la primera. Y cuando marcha la primera, desenfunden el col y allí hay de todo. Y van pelando conforme la gente, las demás viudes van marchando. Pero bueno, eso tiene su aquello, tiene un poquitín de gracia. Pues tenemos que estudiar algo, Carlos. Tenemos que estudiar algo y hacemos eso, pues una vez al mes o cuando nos plazca. Hacemos un programa en torno a eso, a ese tipo de cosas y situaciones que pasaba antes y que hoy ya no pasan porque la tecnología, entre otras cosas, nos invadió y sustituyó la tabla de madera de lavar por una lavadora por la tablet. Y entonces, pues bueno, pero de esas cosas sí que me gustaría un día comentar. Bueno, vamos a lo que vamos a lo que nos trajo hoy aquí. Y vamos a empezar por esos 3 meses, 4, que no tenemos contacto
tan asiduo como el que teníamos con Félix, sí, porque cada mes nos vemos por la Nueva España, ¿no? Pero con Carlos, por ejemplo, ¿qué fue de ti estos 3 meses? ¿Cómo lo pasaste? ¿Dónde fuiste? ¿Qué hiciste, Sí, Carlos? bueno, el verano siempre tiene un componente viajero, un poco viajero, escapada, ¿eh? Yo estoy ya en una edad en la que el mejor sitio del mundo es tu casa, pero ese gen que tenemos todos gitano, de marchar con el carro y el perro detrás, ese se sigue manteniendo. Reduces los días. Yo este año tuve una experiencia muy curiosa, porque me invitaron unos amigos, nos invitaron unos amigos a Benidorm, mes julio. Me enriqueció tremendamente la experiencia, pero me enriqueció desde el punto de vista filosófico, porque me dediqué a estudiarme a mí mismo y a ver a los demás. No entiendo, hay cosas que no entiendo, que vaya a Benidorm gente de Suecia o tal, ¿no? Pero que uno, como vi por allí, gente de Oviedo, gente de Langreo, gente de Avilés, en Benidorm, en julio, que no se puede estar por la temperatura, por el barullo, por todo, no llegué a entenderlo. Y sobre todo siendo asturianos, que el verano aquí es verdaderamente delicioso. Fue una experiencia buena en el sentido de qué calidad guapa tenemos aquí para estar en el verano. Después tuve una escapada muy guapa a Miranda do Douro, buscando un poco eso que me habían hablado del mirandés, una lengua hermana del asturiano, pero no queda nada, o sea, es más una operación de imagen que otra cosa, porque allí nadie habla mirandés. Bueno, si hay bibliografía, compré algo, y muy distante del asturiano, es un portugués con algún ye y poca cosa más. Pero sí me gustó, pero lo que más me gustó fue lo que siempre encanta en Portugal. Tienen una filosofía de vida mucho mejor que la nuestra. Hay más calma, hay más sencillez, hay más naturalidad. Yo aproveché para ir a cortar el pelo, el poco pelo que tengo. Era una peluquería, era una peluquera, y era una peluquería mixta, no había nadie. Entré, me cortaron el pelo de una forma fastuosa, con conversación, lavar la cabeza, secar, buscar confort al cliente. Bueno, aquello fue maravilloso, tanto que cuando salí íbamos con unos amigos y dije, me acabo de enamorar de la peluquera, porque esto es una dulzura tremenda. Y me cobraron lo mismo que en Oviedo, y el servicio era totalmente diferente. Y eso me dio pie a darme cuenta que Asturias está geoestratégicamente situada, porque estamos a 3 horas de Portugal, de La Raya, y a 3 horas y algo de Hendaya. Los mejores son los de Columba, que están a 3 horas y poco de Portugal y de Francia. Y estar en un sitio con autopista a 3 horas de otro país, si encima tenemos nuestro clima, nuestra naturaleza, la forma de ser, nuestra gastronomía, todo esto, pues creo que es de aplaudir. Y lo último de este verano, vinieron unas amigas de Madrid, 3, y me dijeron, oye, haznos un poco, llévanos a algún sitio que nos pueda agradar. Y les llevé a Brañagallones, al Parque Natural de Redes. Ya sabéis que hay que subir en en un tractor-tren 1 hora por una pista tenebrosa para llegar a uno de los lugares más hermosos del mundo, un circo. Lógicamente ya desapareció el hielo, un circo glacial, pero un lugar excepcional. Esta gente los llevé ahí, luego fueron una tarde al balneario de Les Caldes a pegarse los baños termales, y al marcharon ayer a las 5 de la tarde, las 3 me dijeron, queremos vivir en Asturias. Dije, bueno, no son todos los días así. Los que estamos en Asturias no vamos todo el día a Redes o vamos a un balneario, hay que trabajar, da igual, queremos vivir aquí
por el clima, por la gente, por cómo se trata. Dije, atravesados también los hay, en todos los sitios. Bueno, marcharon encantadas. Luego marchamos de viaje por el verano a otros sitios y dejamos lo bueno aquí. Yo entiendo que hay alguna escapada por el invierno, porque bueno, llueve, está oscuro y nos gusta el sol, pero tenemos que disfrutar de esta tierra en la que tuvimos la fortuna, no otra cosa, de nacer. Podíamos haber nacido en el Chad y nacimos aquí. Pero el asturiano, y acabo, tiene una característica terrible, negativa, y es que somos autodestructivos y basta que sea nuestro. Es el refrán ese de ¿a dónde va ese si llega de aquí? Estoy de acuerdo. Eso destruye a cualquiera. Si eliminamos ese defecto y reconocemos sencillamente lo que hay, tenemos mucho ganado y por eso se puede disfrutar cada día aquí. Yo ahora al venir de Oviedo, desde el coche, eché un vistacín a la muralla que estáis descubriendo de aquí de Avilés. Estamos destrozando. A la muralla que estamos destrozando. Eso no lo sé, el detalle no lo sé, pero sí veo que Avilés, que ya era guapísimo, cuando era feísimo, yo de guaje pasábamos por aquí, me llevaban mis padres a Salinas y ni se paraba en Avilés porque no había nada que ver, y hoy es una ciudad re guapa y que seguís avanzando, no es un retroceso, porque hay gente que se queja, es que antes estaban Sidés, había más movimiento. Dejaros de tonterías. Son cosas distintas, Carlos. Esto es una preciosidad. El casco de Avilés, ahora mismo yo creo que en Asturias es una hermosura. Pero está claro que es así. En fin, está claro que la Sidesa sigue ahí. Lógicamente tiene que dar puestos de trabajo y ojalá diera muchos más. Pero sí es cierto que yo que remé en la ría de Avilés, cuando era negra, con toda la basa que tenía. Hoy en día las lubinas suben hasta el Puente Azul. Entonces está limpia, está regenerada. Yo creo que están haciendo una gran labor con Avilés, gran labor en general. Luego podemos reírnos de la fuente que no echa agua o esas cosas, pero en general Avilés está muy guapo. Muy bien. Ainhoa, vamos a hacer una primera pausa, porque me he olvidado al principio, cuando agradecí a Ángel su acogida, a nuestro sponsor, a Fuensanta. Entonces vamos a parar ahora, 15 segundos, un minuto que dura el spot de Fuensanta, agradeciendo a José Luis Martín Caro, el presidente de Fuensanta, su seguimiento en el patrocinio del programa, y volvemos ya de inmediato otra vez. He dado vida a una tierra para convertirla en paraíso. He pintado de verde bosques, montañas y valles. Me he filtrado durante siglos para descansar a 300 metros bajo su piel. He cuidado a tus padres, a tus abuelos, a los abuelos de tus abuelos. He sido su medicina cuando aún no existían las medicinas. Y hoy veo la luz para seguir viviendo en ti. Soy agua de Fuensanta, el agua del paraíso desde 1846. Bueno, pues nada, hemos vuelto de la publi. Qué preciosidad de spot de Fuensanta, es una preciosidad. Tenemos pendiente, presidente, aún el viaje a Fuensanta. A ver cuándo nos ponemos de acuerdo y viajamos allí y nos explicas la historia del balneario, que debe ser apasionante por otra parte. Seguimos aquí con mi amigo Félix Lobato. Y lo mismo, ¿qué fue así de tu vida? Voy a empezar por el final. Venga. Voy a empezar por el final, y es hablando de Avilés.
Venga. Yo me acuerdo del contraste entre cuando yo era crío a la Avilés que hay ahora. O sea, la Avilés que yo conocí de crío era el Avilés gris, el Avilés industrial, el Avilés metalúrgico, que por un lado tristemente no lo tenemos ya. Digo tristemente porque eso supone incidencia económica, envejecimiento, la gente se tiene que ir a buscar la vida afuera. Y por otro lado está la parte positiva, sí es verdad que se ha hecho un trabajo tremendo. La ría, lo que es la recuperación del casco viejo y sí, yo sí tengo ese contraste, ese recuerdo que empieza a despuntar, empieza un poco a ser en colores a partir de los años 90, finales de los 90, yo creo. Y luego, bueno, todo el tema del saneamiento de la ría y demás. En cuanto al verano, bueno, pues mi verano ha sido un verano de viajes y de contraste cultural. Yo he estado en México, he estado 10 días en México. ¿Qué me llama la atención de dónde he estado? Bueno, lo primero de todo, el respeto que tienen por la cultura de la que vienen. Yo he hablado allí con gente de allí, gente muy enraizada, incluso con toque indígena, y sí quiero decir que respetan muchísimo la cultura de la que vienen. Incluso es un contrafuerte a toda esa invasión americana o norteamericana. Es el patio de recreo de Estados Unidos, en el sentido de las zonas de turismo allí, lo que es Riviera Maya está lleno de estadounidense que va de vacaciones. De hecho, la incidencia económica allí es tremenda porque allí no hay nada barato. O sea, allí funcionas a golpe de dólar, es tremendo. Crees que dices tú, bueno, vienes aquí, esta gente tal, yo puedo alternar aquí pues por medio euro. Imposible, todo lo contrario. Y está todo. Y sí es verdad que noto un orgullo de ser de allí, pero también un orgullo de raíces. No solo de raíces de allí indígenas, sino de dónde vienen y el concepto, lo que significa España para ellos. Me chocó precisamente por ese toque político que tiene. Lleva unos años López Obrador, la actual presidenta, que es todo que si hay que pedir perdón, que si tal, que si cual. Y no, realmente, con ella me decía que bueno, uno tiene que tomarse las cosas un poco de reserva, es decir, se tira la caña al turista para que esté bien y esté contento. Pero bueno, yo tuve 2 o 3 conversaciones muy off the record y bueno, me gustó y me sorprendió. El pueblo no, y me sorprendió. no piensa como me sorprendió, piensa el político. No, me sorprendió bastante. Sí que me sorprendió. ¿Zona turística o...? Sí que me sorprendió. ¿O estuviste...? Yo estuve en zona turística, luego estuve en todo lo que es la zona arqueológica. Tiene una zona arqueológica espectacular, bueno, que os voy a contar, todo lo que es la cultura maya, que realmente me dejó muy sorprendido y la verdad es que gocé viendo piedra. Me sorprendió muchísimo porque incluso tienen un montón de situaciones arqueológicas que están sin explotar. ¿Por qué? Porque me dicen que, claro, el trabajarlo cuesta muchísimo dinero, pero sobre todo el mantenerlo. Y luego hay además una vuelta de tuerca. Hasta hace unos años aquello era como un parque temático, ahora no, se han molestado en conservarlo. Era tremendo, por ejemplo, lo que son las ruinas de Tulum o las ruinas de Chichén Itzá estaba absolutamente deteriorado. Ahora mismo no te dejan subir arriba las escaleras de la pirámide, no te dejan llegar hasta arriba, no por problemas de seguridad, que yo creí que era por eso, sino simplemente porque a mí el guía me decía, es que si vas allí lo único que te vas a encontrar son grafitis, o sea, es lamentable. Grafitadas, dentro, en todos los idiomas, bueno, tremendo. Y lo tienen todo acordonado y bueno, lo tienen saneado. Tienes que pagar tasas de turista, te van poniendo unos brazaletes que justifican que has abonado la tasa, con controles de seguridad. ¿Para qué? Para revertir en la conservación de todo aquello. ¿Y en la City, Félix? La City a ver, lo que es... Esa sensación de miedo que sí, uno mira, dicen te que... voy a explicar. Realmente Cancún no es o lo que es en general lo que es el Estado, no es tampoco significativo de si hay seguridad, sino ¿por qué? Porque es un sitio colmado de turismo. Entonces, claro, sabéis que todas esas partes los gobiernos, claro, las cuidan especialmente. Claro, ves vigilancia en todos los sitios, seguridad privada y demás. Pero sí hay un detalle en el que me fijé. Tú ibas en desplazamiento, que ibas, pues a lo mejor te movías a ver unas ruinas, pues salías te recogían en el hotel, todo con seguridad, salías y cuando pasas por Cancún yo sí me fijaba, a ver, ¿aquí la gente alterna? No, la gente no anda por la calle, o sea, no ves a nadie por la calle. La gente coge su medio de transporte en su casa y se va a donde va a su destino, pero no se va tranquilo por la calle. O
sobre todo en un par de veces que llegamos tarde, con horas 10 de la noche, 10 y media, no hay nadie. Claro, evidentemente no hay nadie porque el problema de seguridad ahí está. Pero sí, totalmente, más que nada. Totalmente. O sea, allí la gente no vive con tranquilidad, no tiene esa opción de, como tenemos aquí, que ves la calle hierve un poco, sobre todo porque ellos además tienen buen tiempo, hay sol, o sea, es amable el andar por la calle. No hay esa costumbre. Esa costumbre no existe. Aún así, ya te digo, a nivel de seguridad, fenomenal, lo tienen todo, saben que es una fuente de ingresos fundamental y lo tienen todo muy controlado, absolutamente controlado. Pero bueno, sí que, aparte de que me empapé de cultura maya, que me encantó, me traje varios recuerdos ahí en figuras. ¿Alguna cabeza de las que cortaban? No, de esas no. Fue muy interesante cómo nos contaron todo y también tienen, como digo yo, una revisión del concepto turístico de la cultura, y es el sacrificio humano, etcétera, etcétera, y te explican incluso con referencia. La típica película americana que plantea la cultura maya como auténticos salvajes, gente sin civilizar, y te explican la mística para el maya de la muerte, que lejos de ser un castigo era un acercamiento a los dioses, un acercamiento a un concepto de estar en un plano superior, es decir, no ese concepto. Y luego, pues bueno, toda esta historia, como digo yo, de encuentros en la tercera fase, que si las ruinas mayas, que si los marcianos y tal, y dan explicación a todo ello. Entonces me decía uno de los guías, dice, es que realmente Hollywood nos ha hecho muchísimo daño. Porque claro, mucha gente, sobre todo el turista americano, viene ahí con ese Bueno, es que teóricamente no tiene mucha explicación cómo están situadas, cómo les da la luz, la forma, que de aquella época era casi imposible hacerlo así, ¿no? No tenían medios, sin embargo. Pues tiene explicación, tiene una explicación, sí que tiene explicación, y además tiene ese toque místico y de cómo ellos estudiaban, cómo eran grandes astrónomos sí. y cómo estudiaban el sol, la explicación del calendario como maya. los egipcios, prácticamente. Igual, exactamente. La genialidad, cómo la genialidad humana genera la distancia que les separaba, Félix, y la similitud de las cosas, las pirámides, que no dejan de ser pirámides, con otra forma de colocar la piedra. Pero fíjate, era la mística de estar lo más cerca posible del Dios, ¿me explico? Es decir, vamos a... El Dios Sol. Entonces, bueno, la verdad es que me empapé de esa cultura y la verdad es que me gustó mucho. Y me gustó también ese concepto que ellos tienen, nuestro, de cómo ellos mismos, sí, entre comillas, muestran ese orgullo de dónde proceder. Y no se notan, lejos de lo que se plantea en ese discurso político y oficial, no se consideran para nada víctimas de, sino que son resultado de, y intercambio cultural. Hombre, no pueden ser víctimas de, si se apellidan Fernández, Rodríguez. Es muy difícil. Lamentablemente, sabes de que sí que son víctimas de quienes procedían de la mezcla indígena y mezcla española y que intentaron someter a la gente allí, precisamente eso. Entonces, bueno, se nos pide que pidamos perdón. Bueno, no, yo ya te digo, lo que yo palpé ahí fue ese concepto y el disfrutar de la cultura de la que proviene y mezclarla con su propia cultura indígena. Y bueno, como siempre, cuando uno sale de su entorno, tiene que ser esponja y tiene que empaparse de todo lo que tiene alrededor, y hay que abrir la mente, hay que abrirla. Leyendo el otro día a este hombre, al expresidente de Cantabria, Sí. Revilla, simpático escribiendo y simpático hablando, aunque me parece un poco... Bueno, esto decía que él había estado en Cancún. Él es pequeño, de estatura, moreno, y dijo, no podía ir solo a la cafetería y restaurante del hotel, porque eran todos norteamericanos, y me decían, oye, una cerveza, un daiquiri, un tal. Me confundían con un camarero. Es mexicano. Sí. Oye, Juli, dime una cosa. Dígote. ¿Y tú, con tus bolos este verano y tu grupo Nada, Nostalgia? pues- Pues salen bolos por doquier ya. ¿Estáis en el Albert Hall en 4 días? No, ¿No? andamos más o menos como todos los años. Este año sí hubo una excepción, que fueron las fiestas de Candás, que las abrimos y las cerramos. O sea,
abrimos las de San Félix y cerramos las del Cristo, cosa que nunca hicimos en Candás y sorprendente también porque la verdad es que el último día, el día del Cristín, ¿Te reconoció mucha gente en Candás? tuvimos una aceptación importante. Me reconocieron, sí, lo que pasa que bueno, había mucha gente que no sabe que cantaba, pero tú cantas, y digo, bueno, pues hace 20 años ya, pero bueno, tampoco lleva para tanto, ¿no? Es sorprendente que un grupo de jubilados, como somos nosotros, yo soy el más joven, o sea, imagínate a los demás. Perdona, no doy nombres. Perdona, Gonzalo, Perdona, Gonzalo. Somos carrocillas, la gente se sorprendía, ¿no? En nuestra línea, siempre cantando boleros, canciones melódicas o moderna, como se decía, canción moderna en los 70, hoy no podemos decir canción moderna, pero bueno, la gente quedó sorprendida por, bueno, todo lo variopinto que era nuestro programa. Carlos fue copresentador un día aquí del grupo, ¿te acuerdas? Sí. Y en más sitios. Y además, Carlos Fernández. En la FNAC. Es verdad, en la FNAC también. También, dejadme defender un poco los boleros. Estuve viendo ayer una foto donde había una toma del grupo, vosotros dos en un primer plano. Estuve echando un vistazo, digo, mira estos dos ahí, estos Es verdad, no me acordaba yo Vamos de a la ver, a mí me FNAC. parecía el bolero, ya lo dice la frase, el bolero Sí. nunca morirá. Y yo me empezó a gustar el bolero porque me reía, me hacía gracia lo terrible de las letras, ¿no? Me abriré las venas por ti, en fin, todo esto. Sobre todo los de desamor, literariamente eran apasionantes, eran una barbaridad. Pero luego acaba uno cayendo en ese ritmo y se vuelve prisionero del bolero. Es cuestión de edades. Mira, te voy a contar una cosa que creo que ya conté en televisión una vez. Mi padre era un cantarín de la leche. Entonces yo me encerraba en mi habitación con Eagles, con Pink Floyd. Entraba mi padre y decía, porque lo ponía a tope el aparato, ¿no? Y entonces llegaba mi padre y decía, ¿qué es eso de what you will, what you want? No, pues no puedes poner a los Panchos, como todo el mundo. Bueno. Y ahora soy yo el que canto por los Panchos. O por... Vamos a ver. Bueno, bolero. Yo que soy un pelín más joven que vosotros. Bueno, tampoco te tires flores demasiadas. Solo puedo decir sí, poco, ¿sabes? Yo según voy cumpliendo años me gusta más el bolero, me gusta más esa canción, esa mezcla. Nos volvemos carroza. Sí, Ya lo está. digo sinceramente. Y mi padre también, a mi padre le encantaba, mi padre era un fan de los Panchos, pero absoluto. Y a mí me gusta ahora mucho, me gusta, escucho bolero y lo que dice Carlos, las letras son tremendas. Cantan de forma a situaciones más crudas incluso que a lo mejor una letra de una canción Son la de rock. propia vida, Sí. en general, los autores casi siempre primero escriben lo que les piden el propio cantante. Oye, escríbeme una sobre esto o tal. Y luego casi siempre es al amor y al desamor, más al desamor, porque el desamor te saca mucho más. Mucho mejores. Te da mucho más juegos. para escribir. El amor es euforia y entonces, bueno, lo dejas paprao porque estás enamorado. Vamos Sí, a ver, pero a lo mejor te sale algo hasta bobalicón. Sí, un poco tontorro. el amor eso está arreglado y medido, dura 2 años y 3. esos 2 años va muy bien, luego la cosa decae y queda así como marea baja, ¿no? En cambio el desamor no, el desamor es odio mortífero y eso Continuo. te dura hasta la tumba. Eso Tiene es. muchísima más fuerza que el amor, no es una cosa, bueno. Bueno, pues eso hablando de música en general, de lo que en cuanto a nosotros, lo que hicimos por ahí, la verdad es que este verano lo pasamos muy bien, hicimos bolinos importantes y bueno, en cuanto al veraneo, yo normalmente no tengo, yo lo paso mejor en la playa de Bayas, como decía Carlos, disfrutando el viento del norte, ese que pega y curte, porque días de pasarlo bien contados, 4, que hace mucho calor, un bañín, tal. Y ese fue mi verano, entre Bayas y Quirós cuando los incendios, que además me sonó 2 veces la alarma de Somiedo, 2 veces, pero además como suena en todos los móviles, es aterrador, cuando suena esa alarma, porque dices, ¿qué es? ¿El mío o tal? Es todo el pueblo sonando los móviles a la vez. Los rogamos no salgan de sus casas, no sé qué, no sé cuándo. Estaban Somiedo, la cosa. Yo estuve
Durante ese verano anduve por Castilla, Zamora, Valladolid, tal. La España reseca, interior, de calor. Y lo que intentaba era recordar los años de la infancia cuando nosotros los asturianos íbamos a León, que llamábamos Castilla, que ahora no lo podemos decir porque se enfaden con nosotros. Esto que se iba a la bodega, yo era crío, pero iba con mi padre, con los abuelos, a la bodega y a beber y a disfrutar y a comer. Se decía antiguamente a cambiar de aires. A cambiar de aire, por supuesto. Y también anduve, y sigue teniendo un gran atractivo. Ese verano brillante, solellero, que sales a las 6 de la tarde a empezar a beber, a tomar unos vinos, unas cervezas, esa paz, esa tranquilidad. Los bodeguines, a 50 kilómetros de aquí, es que tampoco hace falta... No va falta bajar el Mediterráneo. Tenemos ese placer muy cerca. Gracias a que vivimos aquí. Bueno, hay que barrer un poco para casa. Vivimos al otro lado de la cordillera y solo se trata de cruzarla, nada más. Y cambiamos de hemisferio. Nosotros somos, eso da para hablar otro día, nosotros pertenecemos en cultivos, en naturaleza, en todo, al norte. Tenemos la misma agricultura que Escocia, por ejemplo. Sí. En cambio, en Castilla es continental, de sol, otros climas, salvo la zona de Oscos, que también mira para el sur, y que hay trigo y vino y tal. En lo demás no nos parecemos en nada el norte del Negrón al sur del Negrón. Ahí empieza otro mundo. Hay que pasarlo y lo podemos... a menudo para saber que de verdad es otro mundo. Esto es. Y lo podemos disfrutar gracias al sitio donde geográficamente estamos. El problema es que tenemos que seguir pagando. Bueno, cuidado, a ver ahora en los próximos temas muy meses interesantes. si se dilucida de una vez el tema. Tenemos una hora de televisión, el tiempo es el que es, los temas son los que son, todo lo previsto no lo vamos a tocar porque nos va a comer el tiempo, y a mí me gustaría hablar de tres cosas que, bueno, pues desgraciadamente están de moda. Tenemos aquí a dos expertos, un experto sería Carlos, y que nos hablara de las consecuencias y posibles soluciones, que no las va a aportar seguramente, al tema de los incendios, que es un problema nacional, pero que Asturias afecta de manera muy particular con este verde tan hermoso que tenemos y que por algunas zonas vemos tan quemado y tan hecho polvo, con Félix, de los asuntos judiciales que pretenden cambiar desde el gobierno de turno ciertos ambientes. ¿Qué futuro nos espera con todo eso? Y nos queda el bloque poético, por lo tanto vamos a concretar un poco las cosas. Y me gustaría que nos comentaras, Carlos, que también Félix, por supuesto, Bueno, vamos a ver. tema de los incendios. A ver, ¿qué hacemos? Claro, vamos a ver. Nada hay en el mundo sencillo. Todo es complejo y no hay soluciones, por lo tanto, automáticas. Recordarán que es ingeniero técnico agrícola. De todas formas, en el tema de los incendios aquí en Asturias, ahora se intenta resolver la papeleta con unas inversiones económicas muy grandes, desmalezando, porque claro, la maleza es la gasolina y eso lo hay que quitar a tanto la hora, pagando a tanto la hora. ¿Qué sucedía antes? Antes era el agricultor y el ganadero el que, sin cobrar nada del Estado, limpiaba los montes. El agricultor y el ganadero está en extinción, y está en extinción porque no tiene un clima idóneo, me refiero al clima socioeconómico idóneo para lo que está, para su labor, para su función. El agricultor, el ganadero se va, no tiene ayuda, la maleza viene, es esta la historia, el matiz está ahí. ¿Por qué se va el ganadero? Que es donde habría que trabajar un poco. Bueno, yo veo varias circunstancias, ¿no?
choca que el ganadero se vaya ahora que tiene todo, que hay grandes comunicaciones, que tiene todas las comodidades, en cada casa hay internet, lavadora, hay todo lo que en una ciudad, y como en un marco tan barato para vivir el ganadero se va. Ahora que ya no hay, además, esa connotación de el aldeano, ¿no? Ahora ya todos somos el de ciudad y el de campo, es igual. ¿Por qué se va? Bueno, se va, primero, yo fui funcionario, hay una burocratización absolutamente asfixiante. Y esto no es una crítica a nadie, esto es lo que hay. Para cualquier cosa necesites saber malayo para poder resolver en la consejería lo que sea. Punto 1. Punto 2. Hay un concepto equivocado, ya sé que esto trae mucho debate, con el problema del lobo. El problema del lobo, yo creo que todos estamos de acuerdo en los efectos finales del lobo. Yo estuve el verano pasado en una braña en Onís, donde son los dos últimos queseros que hacen el gamoneo del puerto. Me dijeron, estuve un día entero con ellos viendo cómo era su vida, me dijeron que abandonan, porque es imposible el manejo del ganado en esas condiciones, porque aunque hay cercas, ahora tienen que meter todo en cercas por la noche por culpa del lobo, da igual porque el lobo salta, hay muchísimos problemas. La solución dada por los que defienden visceralmente el lobo, que yo luego lo defenderé en parte, visceralmente el lobo, dicen que lo que hay que hacer es estar donde el ganado, vigilar el ganado y no dejar el ganado allí y marchar para casa. El ganadero dejaba el ganado en los puertos de montaña y marchaba a casa porque tenía que preparar la labor para el invierno del ganado que iba a bajar. O sea, no es que estuviese durmiendo en la tenada, es que su jornada estaba organizada de ese modo. Y el ganado estaba en una libertad prácticamente absoluta en los puertos que tocaba. Con una vigilancia se iban turnando los ganaderos. Pero eso de estar allí todo el día, para que las vacas les haya que guardar. Una pregunta, Carlos. Dime. Perdona que te corté. ¿Va unido los incendios con el problema del lobo, con el problema...? Claro, porque lo mezclamos un poco. Está todo entrelazado. Vamos a ver, debido al problema del lobo, yo soy de la idea de que, y pienso que en el futuro lo acabarán viendo, el lobo y el vacuno, no te digo nada, el ovino y el caprino, no pueden estar juntos. Esta es la realidad, no pueden estar juntos. No pueden convivir, vamos. No pueden convivir. Nadie con dos dedos de frente apela por la extinción de ninguna especie y del lobo tampoco. Pero yo defiendo que hay que sectorializar, al coste que sea, pero hay que sectorializar. Y el ganadero tiene que estar tranquilo, tener su ganadería para poder vender sus terneros, recoger la leche en el caso de los queseros o vender los corderos. Eso lo tiene que hacer tranquilamente porque es su medio de vida. ¿Dónde está el problema en ese choque con el lobo? Bueno, el problema está en que se cruzan dos conceptos, un concepto naturalista y un concepto de explotación empresarial. El problema, desde mi punto de vista, empezó cuando el mono se baja del árbol. O sea, cuando la especie humana rompe la ley natural, deja de ser un animal como los demás y empieza a ser humano. Ahí empieza un desarrollo, no sé si anómalo o no dentro de la naturaleza, pero es lo que sucede. Y lo que se intenta es que, aparte, al margen de esa anomalía que existen los humanos con toda su organización, se mantenga en el mismo lugar el funcionamiento natural. No puede ser, porque el hombre ya no es natural. Bajó del árbol y empezó otra historia. Y mientras esto no lo entiendan, no hay nada que resolver en el campo. Yo no entiendo, vamos a ver, el campo a priori es un sitio maravilloso para vivir. Yo vivo en una aldea, es un sitio maravilloso y tengo 4 frutales y 4 cosas, y viví en la ciudad. Es que no hay color en cuanto al goce de vivir. Hoy día todos tenemos coche, en 5 minutos yo estoy en Oviedo. Es fantástico, pero hay que entender las cosas. Yo no puedo tener animales en libertad
animales no humanizados conmigo porque somos, chocamos, ¿no? Este es un poquitín el problema, ese planteamiento, pero la realidad es la que es. Necesitamos de los políticos como elementos de dirección de la sociedad, y los políticos en un sistema democrático viven del voto, y en la aldea no vive gente, la gente vive en la ciudad y somos muy manipulables y por la información, por lo que nos cuentan, y es muy fácil caer con la mejor voluntad del mundo en defender la naturaleza. Todos la tenemos que defender, pero hay que entender Carlos, qué pasa. que ir abreviando. Nos están haciendo señas ya de que vamos a cumplir la hora. Nos queda aún el bloque poético, nos queda también un comentario sucinto, en este caso de Félix, acerca de bueno, pues lo que nos sobreviene con el tema judicial y las medidas que se tomen al respecto. Me gustaría hacer un monográfico un día sobre este tema también. Yo creo que es muy interesante. Sí, además hay implicación de un montón de factores, muchas cosas. El primero de ellos, la burocracia. Y la burocracia no es pecado de ningún color, ni de izquierdas ni de derechas, y a mí eso sí que me preocupa, porque fijaros, si fuera todo tan sencillo como decir, el de este color político me va a burocratizar y nos va a aburrir a papel, pero no, el de este no. Bueno, todavía, pero es que vivimos inmersos, es tremendo. Sí. Es una de las grandes peleas. Total. Es tremendo. Y la burocracia nos lleva porque nosotros funcionamos con mucha picaresca, entonces empieza papel tras papel para no poder hacer una trastada, y esto y un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No se puede infantilizar a la gente, ni tampoco se le puede meter, ni tampoco se le puede apartar del funcionamiento de la administración. La digitalización es tremenda. Incluso a mí me cuesta, que yo me reciclo y estoy al día, y es tremendo, pero es tremendo. Yo ayer tuve en el despacho tuvimos una situación curiosísima que te acaba cabreando. Algo tan sencillo como una persona, un extranjero que consigue la nacionalidad española, y claro, en todos los registros, en todos los sitios aparece con su identificación como extranjero. Ya consigue la nacionalidad y tiene ya el número de DNI. Lo único que necesita es ir a la comisaría y que le den el DNI. Bien, pues le hacemos todo el trámite y resulta, le conseguimos cita, que cuesta muchísimo conseguir cita, es tremendo, y al final conseguimos la cita y nos la anulan. ¿Sabéis por qué? Porque en la página web correspondiente la solicitud se hizo con el número de extranjero. No, la tenías que haber pedido con el número de DNI. Entonces está anulado. Hombre, por favor, ven aquí a la comisaría, que mira, te equivocaste en esto, pero no te preocupes, que te doy el DNI. Félix, aprovechando, no puede ser. Aprovechando que estás en el uso de la palabra y aludiendo al tiempo nuevamente, que siguen haciéndonos señas. Vale, acabo enseguida. Cuéntanos sucintamente, ¿qué futuro judicial tenemos en España al respecto de la actual situación? Tenemos el panorama de hay dos grandes causas que todos tenemos en mente, que es el famoso juicio contra el fiscal general del Estado, del que yo ya os adelanto que seguramente se le va a absolver. Y en segundo lugar tenemos esa instrucción que no se acaba nunca de la mujer del presidente del gobierno, que a mí sí que me está empezando a preocupar, porque creo, aparte, ya no voy al fondo del asunto, creo que aquí los medios están empezando a comer el fin, es decir, se está complicando demasiado, se está prolongando demasiado, creo que ahí se nos está complicando muchísimo el tema, y creo que ya con independencia de que salga una cosa, salga otra, de qué piense cada uno, creo que por higiene nacional se necesita ciertas situaciones donde la gente vea claridad, donde vea dónde van a ir las cosas, dónde va a acabar todo. Yo tengo ganas de que estas dos cosas acaben, en un sentido o en otro, y seguir hacia adelante. ¿Por qué? Pero Julián, ¿por qué? O Carlos, o Juan. Porque va a seguir siendo la coartada para no avanzar, para que me importe un pepino el ciudadano, me importe un pepino que avancemos, me importe un pepino que mi país salga adelante, me explico, ¿no? Está claro. Entonces esa es la situación. Necesitamos pasar de pantalla, así de claro. Que sí, y no se pasa por lo que... Y ya está. Eso y lo que está pasando en Oriente. Exactamente igual. Así de claro. Bueno, tenemos deberes con los que cumplir, don Carlos, en adelante, porque además, según estamos aldericando, como
gusta decir, surgen cosas y yo creo que son temas interesantes que tenemos que tratar pues con tiempo, que hoy ya desgraciadamente no tenemos. Vamos a hacer la última pausa ahora para la publi, vamos a meter, Ainhoa, el spot de Asturias, capital mundial de la poesía, volvemos de inmediato, leemos nuestros poemas respectivos y nos vamos hasta la semana que viene. Bueno, pues hemos visto también el precioso spot de Asturias, capital mundial de la poesía. Mandamos un saludo cordial al presidente, a Graciano García, hombre que, hablando de Asturias, que estuvimos hablando así de vez en cuando hoy en la conversación, tanto hizo por Asturias y sigue haciendo desde esta magnífica obra poética con pretensiones grandes, como él dice. Le gusta pensar en grande a Graciano García y luego pues Dios dirá en el transcurso. Juli, ¿qué nos traes hoy? A propósito, suena de fondo el Asturias, Patria Querida, que en su día nos versionó en versión jazz, valga la redundancia, nuestro querido amigo también, Vicente Montes. Un recuerdo para él, cuando quieras. Bueno, pues yo pensando que hoy íbamos a hablar un poco también de la guerra. Sí, Juli. Sí. Nos quedaron 50 historias. Sí, este es el problema, se nos alargan los programas y no somos capaces de hablar de todo. Algo sobre la guerra de Garbis Kankejian, dicho así como suena. Dice: en el fragor de la batalla, donde el eco del dolor resuena, sueños caen como hojas bajo cielos de pena. Las almas buscan paz en un mar de angustias y miedo, mientras que el silencio se alza como un triste remedo. Que el futuro abrace la esperanza y la guerra se convierta en historia, pues el amor es la verdad y la verdadera alianza, y la vida nuestra mejor victoria. Pues hoy mi poesía es una poesía de Mario Benedetti que se titula La Palabra, porque llevamos asistiendo a una guerra de conceptos de cómo se usan las palabras, cómo llamar a las cosas de determinada manera apoya y con eso pretendo laminar al que no piensa como yo. Entonces, bueno, me gustó mucho, ya la conocía, pero bueno, la palabra. La palabra pregunta y se contesta. Tiene alas o se mete en los túneles, se desprende de la boca que habla y se desliza en la oreja hasta el tímpano.
La palabra es tan libre que da pánico. Divulga los secretos sin aviso, inventa la oración de los ateos. Es el poder y no es el poder del alma, y el gozo de los himnos que hacen patria. La palabra es un callejón de suertes y el registro de ausencias no queridas. Puede sobrevivir al horizonte y al que la armó cuando era pensamiento. Puede ser como un perro o como un niño y embadurnar de rojo la memoria. Puede salir de caza en silencio y regresar con el morral vacío. La palabra es correo del amor, pero también es arrabal del odio. Golpea las ventanas y diluvia y el corazón le abre los postigos. Y ya que la palabra besa y muerde, mejor la devolvemos al futuro. Lo conocía, es muy bonito poema. Don Carlos, Vamos allá. cuando usted quiera. Benedetti es mi poeta favorito. Hoy no traje nada de él porque va para variar un poco, ¿no? Y entonces traje a la Belli, Gioconda Belli, nicaragüense, expropiada de Nicaragua porque la echaron de allí, española de papeles y chilena. Y leo lo siguiente. En el espejo cotidiano, el tiempo transcurre paciente y dulcemente. Cada tantos meses el descubrimiento de un pliegue, la risa que empieza a marcar las comisuras de los labios, la cara un poco más alargada, nada muy grave, nada que cause alarmas repentinas. En la calle, un día de tantos, me topo con el amigo que hace 10 años no veo. Se le ha caído el pelo, ha engordado, está canoso. Desde su cara, ya sin juventud, me mira con sorpresa. Se intercambian saludos, abrazos, bromas sobre el paso del tiempo. Después, cada uno prosigue su camino. Esta noche, frente al espejo, pensaré que no estoy tan mal, que ciertamente yo he envejecido menos. Mientras él, asomado a su propia imagen, se repite exactamente lo mismo. Antes te decía que no había leído nunca a esta señora. Me recuerda mucho, según lo leíste, a Evaristo Carriego. Sí. Leímos alguna vez algún poema de Evaristo Carriego, uno que tiene precioso, En el café, que habla de un señor que asistía a una tertulia y que un día dejó de asistir. Fantástico. Pues me recordó mucho a Evaristo Carriego. Bueno, acabamos con un poema. Como al principio decíamos, iniciamos la temporada nueva y otros iniciaron un curso, los profesores, a quien tanto debemos y a quien tanto debemos de cuidar, porque la educación en este país en adelante va a ser algo fundamental para el sostenimiento de la nación, del país. Entonces recordé que había leído hace tiempo un pequeño poema de la Madre Teresa de Calcuta que dice así: enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Me parece bellísimo el poema de la Madre Teresa de Calcuta. Y aprovechando que mi hija es maestra y teniendo un recuerdo muy especial para toda la enseñanza pública y privada, recordé este poema y digo, bueno, pues con el inicio de curso de los maestros, a quien tanto debemos y tanto vamos a deber, repito, porque va a ser así. He leído este poema. Muchísimas gracias. Ya nos vamos, no nos van a hacer más señas desde el otro lado de la cámara. Nos vamos hasta la semana que viene. Así que muchísimas gracias por la atención, como siempre, y nos vemos aquí en el Alderique, como siempre. Muchas gracias. Adiós. Adiós.